La figura de la mujer en la cultura occidental desde los inicios de nuestra era se ha representado a través de dos arquetipos básicos: la mala mujer, perversa, promiscua, egoísta, que actúa al margen del hombre, Pandora, y la buena mujer, la madre o la buena esposa, bondadosa, abnegada, virgen o fiel al marido, pura, la Virgen María, siempre pecadora o santa, condenada o venerable, nunca compleja, nunca humana. Estos arquetipos bíblicos se pueden rastrear como herencias de civilizaciones antiguas, pero lo que es más importante, se han conservado como parte del legado cultural durante siglos, hasta cuando la veracidad histórica de los textos bíblicos o, finalmente, su legitimidad como modelos de conducta han sido cuestionados. Ya ha asentado el Estado liberal laico y han sobrevivido en el imaginario social, siempre en una cultura escrita, pintada y construida por hombres, o por lo menos casi siempre. Ante la amplitud de ejemplos de ambos modelos, nos centraremos en el lado sombrío del retrato de lo femenino, y cómo éste se ha dado en la cultura de la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, una época de transformaciones sociales, cuya arte y debates aún nos interpelan. 1866 se publica la última edición en vida de su autor de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Figura clave de las letras francesas, su obra cumbre tiene a la mujer como tema transversal, casi siempre entre este dualismo de objeto devocional y puro o de figura cruel y pecaminosa. En el inicio del poema 25 se dirige con gran dureza a una mujer que va perfilando como una femme fatal, a la que le reclama sobre su crueldad ante los hombres, precedido de un ataque a su promiscuidad pecaminosa, de la que dirá en crueldades fecunda y más tarde mujer, del pecado la reina, animal vil. Todo este desprecio descarnado se entreteje con muestras de la fascinación que la voz poética siente por la mujer, hablando de su belleza, que le da poder sobre los hombres. Esta dualidad cristaliza en el remate del poema, que culmina en lo que son casi dos oxímorons, que muestran la mezcla de fascinación y desprecio. Hablando de la mujer, la voz poética también habla de sí misma, se dibuja como un hombre torturado por la femme fatal que a pesar de eso, fascinado por ella, o tal vez debido justamente a su crueldad, no es capaz de desprenderse de su agresora, como guiado por una pulsión de muerte, hablando en términos freudianos, ya que por el tono afligido del interlocutor nos sugiere que él ha participado junto a ella de tales pecados, y por ello se ve personalmente afectado. Todo esto por no ser una mujer que se somete al hombre, sino que actúa como uno, lo cual la convierte en una mala mujer, pues el reproche moral solo se dirige contra ella y no a sus compañeros varones, pero al mismo tiempo en un ser misterioso e interesante, aunque solo en la medida que puede convertirse en el capricho de un hombre que pueda acceder a ella, aunque sea parcialmente. Debemos relativizar el poder que tendría en el mundo real una mujer que correspondiese a esta descripción, que, pese a estar inspirada en alguna de las amantes del poeta, en parte no es más que el fruto de una fantasía sexual masculina. En el mismo año que se publica la versión completa de Las Flores del Mal, 1866, Léo de Champessy, alias André Leo, escritora socialista, crea en Francia la Asociación para la Mejora de la Educación de las Mujeres. 2 años más tarde publica, junto a otras 18 mujeres, el Manifiesto a favor de los derechos de las mujeres. Estas iniciativas no son sucesos aislados, sino que propios de su momento histórico, ya que es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se está gestando el germen del que nacerá la primera ola feminista en Francia en el cambio de siglo, en los que serán unos años de cambio social y cuestionamiento del papel de la mujer, luego de que hayan quedado evidentes las limitaciones de la teoría de igualdad y libertad que defendía el nuevo Estado liberal, las consecuencias sociales de la revolución industrial y las críticas desde las teorías socialistas de la situación de la mujer en la sociedad capitalista burguesa. Un contexto crítico entre la alternativa intelectual que entraba en contradicción con los aún conservadores valores morales que ordenaban la vida social y política del país, valores tradicionales que, por otro lado, como indicó Engels, convivían y hasta alimentaban aparentes antítesis de estos. En el mundo moderno, la prostitución femenina y la monogamia, aunque antagónicas, son inseparables, como polos de un mismo orden social. Orden social en el que el hombre burgués tiene el poder y la libertad, así como la posibilidad de libertinaje sexual, y la mujer queda relegada y sometida a éste,
bien como la esposa sumisa y pura, o bien como la mujer despreciable pero buscada por el marido del anterior, para someterla a sus deseos sexuales, padeciendo siempre o la reclusión o el señalamiento y desprecio público, así como aquella mujer nueva, abanderada de la liberación feminista, es condenada y asimilada de algún modo a esta segunda en su representación artística, al negarse a formar parte del primer grupo. Dos perfiles femeninos que encajan bien en la poesía bodeleriana, en esa dicotomía de la mujer divina y la pecaminosa. Podemos identificar en la obra poética de Baudelaire un reflejo de este contexto, que pese a defender que su arte no reproducía ideología alguna y que solo buscaba crear obras bellas, se vuelve voz de las contradicciones ideológicas de su época, y el evidenciarlas sería lo que le costaría la censura pública. Emparentado con el poeta maldito, pocas décadas más tarde, el movimiento simbolista haría uso nuevamente de la figura de la femme fatale. Gustave Moreau visitaría el tema bíblico de la decapitación de San Juan en repetidas ocasiones, dando lugar a varias obras similares. Salomé es una de las figuras por antonomasia en la Biblia que representa este arquetipo de mujer cruel, además de sensual, que por un capricho hace decapitar al santo empleando su lanza seductora. Representaciones cargadas de gran erotismo, no solo por una Salomé semivestida, sino también por todo el entorno, profusamente decorado, un ambiente misterioso que mezcla decoración clásica y orientalizante, que en la época remitía a los harenes de los sultanes. Vemos capiteles corintios en algunas representaciones, cuya exuberancia vegetal ya se vincula con lo femenino y con la muerte desde el mito recogido por Vitruvio de su invención por Calímaco. Salomé danza como la serpiente del pecado, acompañada a veces de la cabeza de su víctima, nuevamente un hombre inocente que no pudo huir de su verdugo, que, aunque hombre también, fue víctima de los engaños de la bailarina. En 1893, Franz von Stuck realiza El pecado, cuyo título sirve bien para ilustrar los contenidos. Una bella mujer muestra a medias su sensual torso desnudo, entre tinieblas, en un ambiente tétrico, con la cara semioculta, que mira directamente al espectador, desafiante, y en cuyos hombros descansa una serpiente, símbolo por antonomasia del pecado en la iconografía cristiana. La mujer simboliza en sí misma el pecado, y la serpiente resulta un mero accesorio, ya que en la figura femenina ya reside todo su significado. Parte del arte de finales del siglo XIX está caracterizado por autores que emplean a la mujer como alegoría, como objeto vacío al que llenar de significados, como fetiche imaginado, nunca como sujeto. Esta representación femenina será una característica definitoria de varios movimientos, como el simbolismo o el modernismo. Bajo estas premisas, ¿cómo puede una mujer crear? Silvia Molloy escribía al respecto: las mujeres no pueden ser, al mismo tiempo, objetos textuales inertes y autoras activas. Dentro de los límites ideológicos de la literatura de principios de siglo, la mujer no puede escribir a la mujer. Con todo, algunas mujeres consiguen un espacio para sus voces, como la poetisa modernista Delmira Agustini, que publicaría sus obras en las primeras décadas del siglo XX. Su reto fue crear una subjetividad femenina en el arte desde cero, sin poder apoyarse en la tradición. Si el proyecto de sus coetáneos varones era sublimarse a través de la fetichización decadente de la representación de la mujer, el proyecto de Agustini, como considera Escaja, es el de construir una mujer sujeto en la literatura para expresarse. Un sujeto femenino que además es intensamente sexual, con una sexualidad propia, viva y no sometida a lo masculino, sin por ello masculinizarse, usando constantes alegorías y veladas referencias vaginales. En ocasiones, esta voluntad de reafirmarse como creadora es tema de sus poesías, como en Tres pétalos tiene tu perfil, se presenta como una artista creadora, refiriéndose a su escultura. En otras ocasiones también se reapropia y asume convenciones del retrato negativo de lo femenino, identificándose, por ejemplo, con una serpiente en serpentina, pero desde una posición muy diferente a la de sus colegas hombres, definiéndose como una voz femenina fuerte y con agenda propia. Las exploraciones de la uruguaya dan como resultado una bella, valiosa y especialmente valiente obra poética, cuya producción remataría con la precoz muerte de la autora antes de los 30 años, a manos de su expareja, en un feminicidio. En las décadas siguientes a las publicaciones de Delmira comenzaría en Europa la carrera de la pintora del Art Deco, Tamara de Lempicka, que conseguiría un gran éxito comercial entre los demás miembros de su estrato social, esto es,
de las élites burguesas europeas, así como entre las estadounidenses. Retrata principalmente a mujeres ataviadas con vestidos de noche, glamurosos y brillantes, cinceladas en volúmenes rotundos, como esculturas arcaicas facetadas a lo cubista, que con su gravedad y autoridad acaparan toda la superficie de los lienzos y apenas nos dejan ver los volúmenes característicos de las nuevas metrópolis occidentales que se adivinan al fondo. De Lempicka retrata a la mujer moderna, fruto de las victorias que cosechó la primera ola feminista a inicios del siglo XX, ganando derechos políticos, autonomía ante la ley y en su vida social. Aunque las mujeres que más se beneficiaron de estos avances fueron, justamente, las que se podían costear encargar un retrato a la pintora polaco-rusa, sus compañeras de clase. Aunque la situación política y legislativa de la mujer occidental mejorase a lo largo de los 2 últimos siglos, así como su representación, y que las ficciones misóginas, machistas o cosificantes tengan que convivir rivalizando con las diversas voces femeninas y feministas, las primeras no han desaparecido. Lo podemos ver en el cine, desde la mujer sumisa y desplazada de los filmes de John Ford, o su contraparte, la femme fatale, calculadora y que manipula a los hombres, seduciéndolos, que sería Phyllis en Perdición, de 1944, película referencial del género negro, hasta llegar al cine posclásico actual, que aún reproduce los mismos discursos de los que se hacía eco Baudelaire hace casi 2 siglos.